Bienvenidos a un nuevo episodio de Papás al Rescate. El día de hoy vamos a hablar sobre la inclusión en instituciones educativas y tenemos de nuevo de invitada a la máster en educación Marcela Álvarez, experta también en inclusión, y a nuestra coproductora Cristina Cedeño. Vamos, Cristina. Ok, Marcela, gusto de tenerte aquí otra vez. Eh, Vamos a conversar, como dijo Gabriel, sobre ya el tema de la inclusión, pero a nivel educativo, ¿verdad? Gabriel dijo que sos especialista en inclusión, pero yo quiero que nos contes un poco cómo llegaste a ser la especialista en inclusión que sos hoy, cuál es tu camino académico y profesional. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Pues muy feliz de estar aquí. Ojalá que varios papás y que varios de los que nos escuchen se lleven alguna idea importante para aplicar desde los ámbitos en los que se desempeñen. Bueno, yo estudié educación especial. Soy graduada de la Universidad de Costa Rica. Uy, empecé el siglo pasado, ¿ok? Entonces empecé el siglo pasado, o sea, eso estuvo fuerte. Sí, hice la carrera de educación especial, siempre muy clara, o sea, de con qué población quería trabajar. La vida me llevó después a otra, ¿verdad? Pero muy bien, o sea, contenta. Hice una especialidad en una licenciatura en discapacidad severa y múltiple. Y después hice la maestría en psicopedagogía. Ok. Llevo 33 años laborados, ya, y también tuve la linda oportunidad de trabajar 18 años en el ámbito universitario. Ok. Sí, trabajé en la Universidad de Costa Rica, trabajé en la UNED y trabajé muchos años también en la Universidad Latina, formando profesoras que no eran necesariamente de educación especial, sino de educación regular. Preescolar o primaria, que tenían que llevar cursos de educación especial. Ajá. Entonces, pues también, ¿verdad? Que yo creo que es ahí el grupo que mayoritariamente tenemos que convencer y formar, porque las que somos de educación especial estamos muy claros del tema de diversidad. Los profesores de educación, digamos, primaria y otras áreas de especiales son los que tienen que entender, digamos, que las aulas van a ser diversas. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces. Marcela, te interrumpí un poco, pero hablando de este proceso de educación regular y esto, creo que la vez pasada estábamos hablando sobre el cambio que ha habido en todo este tema de inclusión, ¿verdad? Que hemos pasado de hablar de integración. Luego se habló de inclusión, que todavía se habla mucho de inclusión, y ahora más recientemente se habla de educación inclusiva. ¿Cómo has visto este proceso desde tu parte profesional? ¿Y qué es la educación inclusiva? ¿Cómo se ve la educación inclusiva? Bueno, hay que partir del hecho de que tenemos que buscar que la inclusión se dé en todos los ámbitos, ¿verdad? Pensar en Sí, no que es solo la escuela. exactamente, no solo la escuela, sino buscar que esa generación de oportunidades donde se potencien todas las habilidades de todas las personas tiene que darse en el ámbito recreativo, en el ámbito social, en el ámbito médico, en todos, ¿verdad? Y la educación es uno de ellos. ¿Cómo hemos visto el cambio a través de los años? Bueno, pues ha sido enorme, porque antes veíamos como un favor casi que incluyeran a nuestros hijos en condición de discapacidad, o sea, y entonces, y las maestras hasta eran consideradas, o sea, casi para canonizarlas, las que tenían chicos en condición de discapacidad, ¿verdad? Pero ahora cada vez se visualiza más la educación como un derecho como el de todos. Yo siempre he dicho, la educación es un derecho, la educación inclusiva es uno de ellos. Y entender que creo que esto ha sido labor, o sea, de los últimos años para acá, entender la diversidad que existe y que esa diversidad puede ser evidenciada por un tema de discapacidad, pero también por gustos, por intereses, por habilidades. Cada niño por situación sociofamiliar. A esa diversidad. Cada niño. O sea, si en una familia donde hay 4 niños, siempre van a haber Todos son diferentes.
diferencias, o sea, en gustos, en intereses, en carácter, en habilidades, en todo. O sea, ahora en un aula donde vienen 20, 25, 30 niños, o sea, ¿cómo no? Con mucho más razón, si cada historia es tan distinta, si cada familia es tan diferente en sus dinámicas, ¿verdad? Entonces, eso se ve representado, ¿verdad? En el ámbito escolar. ¿Qué pasa en el campo específico de la persona en condición de discapacidad? Bueno, que actualmente esa diversidad ha permitido dejar en claro que la diferencia la hacen los apoyos que se generan dentro de las aulas, lo que se logra o no, ¿verdad? O sea, para lograr éxito, sí, totalmente. Y los apoyos van desde apoyos extra hasta apoyos dentro de la clase. Un apoyo puede ser un compañero que es un excelente aliado, ¿verdad? Que siempre son los apoyos pues, más naturales y más fluidos, pero muchas veces tienen que ser apoyos externos, ¿verdad? O sea, sobre todo en el ámbito privado, en el ámbito público, claro, todos los apoyos deberían de ser a lo interno. Ahora que hablas de compañeros, yo quisiera que visualicemos el momento en que estamos llegando a una institución educativa y vos desde el lado de profesora de educación especial, que has tenido mucha experiencia con profesores regulares, ¿verdad? Contabas que los estabas, fuiste profesora de ellos. ¿Cómo se prepara un ambiente escolar para recibir niños con alguna condición de discapacidad? O sea, pensando desde, bueno, obviamente las maestras, administración, compañeros y hasta las familias que van a tener, ¿verdad? Otras familias de los compañeritos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede preparar ese ambiente? Vean, desde lo legal no debería de generarse nada distinto, desde lo legal. Okay. O sea, no hay nada que diga, el requisito es que usted debe de hacer. No existe nada. O sea, los padres tienen el derecho de llegar a matricular a sus hijos en la institución que corresponde y privado, lo público, que se necesita, público o privado, exactamente. Sí, y nada más dar el número de cédula del chiquito, que es lo que le dice el carnet de vacunas. O sea, ni siquiera tenemos que decir que es un niño con discapacidad. No, sencillamente. No tiene que decirse. Ok, pero ahora, ¿qué es lo ideal? Eso no es legal. Ajá, lo legal correcto. Es eso. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal sí, es formar. Okay. Es, así como nosotros hemos visto que esto es un tema de equipo, donde nosotros como familiares tenemos que estar muy empoderados y claros de qué es lo que pasa en el sistema educativo, como que los estudiantes tengan pues mayores competencias para estar ahí, que no son requisitos, pero debería de tenerlas para que realmente aproveche el sistema y por él mismo, ¿verdad? Hasta que las docentes también tengan más herramientas. Claro. O sea, no es igual tener una docente que de repente llega y se encuentra en un aula con varios niños en condición de discapacidad, porque en un aula nunca hay un niño con discapacidad. Sí, hay varios. Correcto. Hay varios, no hay uno, hay varios. O sea, nosotros creemos que el de nosotros que tiene síndrome de Down es el que llegó. No, ese sí que se le recontra que te nota, pero hay otros más ahí que no se les nota tanto. Ok, correcto. Exactamente. Y otros que no han sido diagnosticados. Y otros que no han sido diagnosticados. Camino, exactamente. Una pregunta, Marcela, y de lo que comentaste antes y ahorita con esto, y te atravieso el caballo con esta cosa. A ver, siempre has hablado, lo dijiste en el programa anterior y ahora, sobre la diversidad de personas que hay en un aula y donde las discapacidades, puede haber una discapacidad auditiva, puede haber un TEA, puede haber esta cosa de déficit atencional, o sea, mil cosas. Problemas para aprender a leer, escribir, algo físico. Bueno, yo vengo de una familia de educadores, aquí estamos con 2 educadoras, y las 2 son de educación especial, y recuerdo que mi hermana a mí me decía que cuando ella estudió educación y sacó su maestría, la parte de educación especial se ve muy poco. Me dice, Gabriel, yo recuerdo que nosotros lo que vimos de Down era poquitísimo, lo que vimos de TEA era poquitísimo, o sea, era una pinceladita de todo. Y pregunto, ¿no debería de salir
debido a que esta diversidad es tan grande y siempre hay, y ahora es más visible que antes, no deberían de ser todos los profesores tener la capacidad de poder manejar, o sea, de ser educadores especiales, por así decirte. Bueno, voy a terminar de responder y yo creo que te voy a responder a vos también con esto. Por eso, pero Vean, atravesé. las mallas curriculares de la gran mayoría de las universidades llevan cursos de educación especial, pero apenas se da para ver una semana que es síndrome de Down, otra semana que es TEA, otra semana que es problemas de lenguaje, otra semana, o sea, y va semana a semana. Lo que te debe hacer es formarte a entender que hay un asunto fundamental y es entender la neurodiversidad. Y ni siquiera solo la neurodiversidad, la diversidad en general, ¿verdad? Porque hay diversidades de las que no nos hablan necesariamente, como la diversidad sexual. ¿Ok? Y vamos a tener niños y niñas ahí, o sea, que también vamos a tener que atender. Claro. ¿Ok? Claro. Que no porque no tenga, o sea, que usar una silla de ruedas es porque no requiere apoyos. O sea, algún apoyo, Correcto. o sea, y es fundamental tenerlo en el panorama, ¿verdad? Entonces, las universidades lo que te enseñan es que hay algo, busque. O sea, que lo más importante ahí es seguir pensando en el derecho del estudiante a recibir la educación lo más inclusiva posible, ¿verdad? Y cómo se llama, que eso no es un tema de que, ay, a usted le gustan los de educación especial, lléveselo usted para este lado. No, claro. no. O sea, eso es lo más relevante, ¿verdad? Y que entienda por dónde empezar a buscar la información. O sea, si yo estoy hablando de la atención educativa de personas con, no sé, con parálisis cerebral, que no oralizan, entonces saber que hay un sistema de comunicación alternativo, que hay varios, o sea, y que está fulano y sutano, que búsquenle a ellas, porque esas son las personas, pero especialista no vas a salir en una semana, jamás. Sí. Sería lo más irrespetuoso decir eso para las estudiantes, venderles un programa, o sea, que diga eso, ¿verdad? Que como para el sistema en general decir que son especialistas, o sea, no, son tantas situaciones, tantas condiciones, que de ahí es muy difícil, o sea, es verdad, de verdad. Si ni siquiera en educación especial, Claro, eso estaba pensando yo, o sea, igual cuando nació Antonio y todo, yo decía, todo el mundo decía, ay, qué dicha, entonces vos sabes todo, ¿no? Y yo no, o sea, yo no entiendo nada, aquí vamos, y ahí, ¿verdad? Pero sí, ni siquiera en educación especial, entonces, qué difícil para la preparación de las maestras regulares. Exactamente, entonces, ¿qué te dice eso? Que efectivamente hay que preparar el sistema educativo. Sí, ser más completo. Hacer así como nosotros decimos, como familias también necesitamos la orientación y que nos digan, vean, en medicina, vea, esto probablemente es por aquí. El tema conductual, vea, es fulanita de tal. O sea, vean, háblese con una mamá, háblese con un papá, haga esto. O sea, como familia necesitamos ese soporte y esa preparación para empoderarnos. Necesitamos también darle ese soporte y esa preparación a las maestras. A las maestras. Exactamente, para que ellas se empoderen de ese proceso. Entonces, lo ideal es formarlas, definitivamente, lo ideal es formarlas. O sea, si yo te aviso, mira, el próximo año viene Juanito Pérez y Juanito Pérez tiene esta condición de discapacidad, o sea, entonces, o sea, pero Juanito Pérez, o sea, logra esto y esto. Sus mayores habilidades son estas, ¿ok? Se le facilita aprender de esta forma. Generalmente presenta resistencia con esto y esto, porque también tengo que ser súper clara, claro, o sea, a la hora de decir todo el panorama. todo, la realidad tal cual es, ¿ok? Y esos son los apoyos que a fulanito le sirven, ¿ok? Cuando vos veas que hace tal cosa, hagamos esto. Cuando vos, o sea, ¿ok? Y crezcamos, o sea, y trabajar en conjunto. El éxito de los estudiantes y de sus procesos educativos es tener un buen equipo. Tener un buen equipo. O sea, para mí eso ha sido la clave. Equipo, y recuerdo el equipo. Familia número uno, porque es el miembro del equipo que no se va. Usted no podrá cambiar de escuela, pero cambiar el papá no está fácil. ¿Okay? O sea, sí, exactamente. Cambiar la escuela hay un montón. O sea, pero cambiar en la familia no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, familia, ¿ok? Tiene que estar empoderada. Los terapeutas
tienen que trabajar en conjunto y tener una visión muy clara, ¿verdad? Y sobre todo coordinar, ¿verdad? Que en el sistema público esos terapeutas especialistas ya están dentro del sistema público en muchos casos o idóneamente, ¿verdad? O sea, eso es lo que dice el documento, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y lo que se necesita es que las instituciones realmente entiendan, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad? Y de cómo ellos se van a ver beneficiados, porque los procesos de educación inclusiva, yo siempre he dicho, tienen que ser ganar, ganar. Como en toda relación, Claro. como en toda relación. Si yo tengo un estudiante y el único criterio es que usted tiene que pagar la mensualidad, eso es un asunto, pero la mayoría de las instituciones buscan otras cosas, que no sea solamente el pago de la mensualidad, ¿verdad? O cómo se llama, o a nivel público, que vaya y que cumpla con la asistencia. Es que aprenda, es que ese niño logre los objetivos pedagógicos. Potencializar las habilidades. Eso es. Marce, yo he oído, lo oí, me lo han dicho de varias profesoras tomándome birras con amigos y todo, y que sale alguna profesora ahí. Y me pasó... Exacto. También toman birras. Mucha. Y también buscando, en un momento dado que tuvimos que buscar escuela, que es lo más trágico que hay, a veces, y yo lo he oído mucho, donde dicen, es que yo no sé para qué esto de la inclusión es horrible, los niños deberían de estar en escuelas especiales y no mandarlos acá, porque nosotros no tenemos la capacidad, nosotros no nos educaron para ser educadoras especiales, entonces yo no sé qué hacen mandando a los niños aquí. Esta es la inclusión, es una irresponsabilidad, es una idiotez, no sé qué, porque nosotros no tenemos por qué atenderlos, porque nosotros no nos educaron para hacer esto. Y eso lo he oído tantísimas veces, que también es un poco repugnante a veces, pero... Y eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿esa posición qué? Yo creo que es una posición desde el desconocimiento, creo que a todos los asusta, yo creo que los mismos familiares, cuando nace un niño, que todos los hijos deben de ser un enorme reto, tengan o no tengan alguna condición de discapacidad, nadie te prepara para ser papá, pero teóricamente, estás un poco listo si tu hijo no tiene discapacidad. O sea, teóricamente. Eso creen. Espérense, o sea, ahorita salta la liebre, ¿verdad? O sea, efectivamente, eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que los centros, o sea, de educación regular muchas veces dicen, muchas veces las maestras dicen, no, o sea, pero que se vaya para el aula integrada, que vaya al plan nacional, o sea, como me dijo un día un profesor, dijo, es que fulanito ya tocó techo, y yo me volví y dije, ¿no será que el que tocó techo fue usted con las estrategias pedagógicas? Sí, claro. O sea, porque que el estudiante pueda aprender, lo que hay que buscar es el mecanismo para eso. ¿Cómo? Pero, ¿qué pasa? Y yo aquí no voy a tapar eso con un dedo. Un estudiante en condición de discapacidad, en términos generales, te va a exigir más. Claro, te va a exigir más. O sea, te va a exigir mucho más creatividad, más capacitación, más búsqueda, más trabajo en equipo, ¿ok? Más, investigue más. Claro que te va a hacer eso, ¿ok? Y de alguna forma, no salirnos de una zona de confort, así como plana, eso es muy fácil, ¿verdad? O sea, igual, eso es como que los padres de las personas con alguna condición me digan que, no, mejor lo devuelvo, porque yo tampoco estaba listo para tener un cabello. Correcto, O sea, correcto. yo estaba listo para tener uno que no tuviera, o sea, ¿ok? ¿Me entendés? O sea, no se pueden devolver, o sea, y en realidad no es eso. Y además hay algo, la sensación de logro y de éxito que tienen esos docentes. Por eso la relación tiene que ser ganar-ganar, porque los docentes deben de no solo sentirse cansados y desgastados, porque el trabajo implica un poco eso, ¿verdad? Sino que el balance debe ser positivo, donde digas, estoy feliz de lo que mi estudiante está logrando, o sea, exactamente, y de lo que mi estudiante está logrando, y de cómo vamos trabajando en equipo, y de cómo vamos haciendo esto. Entonces, esa relación tiene que ser así,
plácida, o sea, de verdad, o sea, que uno diga, vamos todos, o sea, logrando los objetivos. No solo el estudiante está aprendiendo la habilidad que debe de aprender, sino que el docente también sigue, está aprendiendo. Y eso es fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Los compañeros, por mucho, creo que son los más favorecidos. Por mucho. Creo que son... Sí, eso te pregunté, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo se prepara? O sea, ¿Cómo se escribe? ¿Qué? A un chiquitito no hay que decirles nunca nada. Los niños no ven eso. O sea, para un chiquillo, si el compa patea la bola o sabe jugar lo que estamos jugando en el juego de moda, todo bien. No necesitamos saber. Como le pregunté un día a su sobrina, porque me estaba hablando mucho de un compañero, y yo le dije, ¿cómo le van las notas? Me dice, no sé, pero yo sé que él dibuja muy bien, dibuja muy bonito, es muy divertido, cuenta muy buenos chistes, o sea, está, ok, ¿y cómo le van? No sé, porque los chiquitos no se fijan en eso, o sea, los niños no se fijan en si tener la mejor nota o tener la peor nota de la clase, se fijan en cómo interactúa socialmente. Entonces, vuelvo al punto, nosotros, o sea, desde la perspectiva también docente, tenemos que buscar que tengan muchas herramientas de orden social para que logren llegar a que esas herramientas sean... A que haya una integración exactamente, real. Sí, o sea, yo no quiero a alguien intocable en la clase. Al contrario, quiero uno más de la clase. Sí, debe de ser uno Debe más. ser uno más, exactamente. O sea, si a mí me dicen las boletas, que yo en las boletas siempre he dicho que no creo, porque a todos los chiquillos se les olvidó 3 meses después porque él tiene un 80 o porque tiene un 100 o porque tiene un 50 en la nota de conducta, o sea, todo se les olvidó, probablemente a mí también se me hubiera olvidado. ¿Cómo se llama? ¿Quién juega? ¿Quién juega? ¿Cómo juega? Si juega con nosotros, eso es, ¿verdad? Si es parte de la dinámica del grupo. Eso es fundamental, ¿verdad? Entonces, yo creo que pues por ahí es donde hay que hacerlo. Ahora, es más difícil cuando la inclusión se hace desde las etapas más grandes. Claro, más grandes ya ahí sí, pensando en cómo llega y bueno, uno siempre dice, pues la inocencia de los niños, ¿verdad? O de los preadolescentes, que ahora es cada vez más temprano. Sí, cada vez más, son más pre, ¿verdad? Ahí sí, pero es que siempre llegar a ser el nuevo. O sea, cuando cualquier 4 o 5 años, todos son nuevos. Y si tengo 6 años, todavía no me recuerdo si es que estaba en el grupo de la par o sea, todavía ahí, todo bien. Pero si ya estamos pensando en secundaria, sí, les digo, es más complicado. O sea, es mucho más complicado la inclusión. ¿Imposible? No, no lo es. Legalmente... o sea, tiene exactamente las mismas condiciones, o sea, no hay nada. Lo que yo les estoy diciendo es hablando desde la idoneidad. Claro. ¿De qué sería? Lo genial sería que tenga un grupo con el que crezca, salga y se gradúen, o sea, de maternal hasta 5º año, ¿verdad? Ok, ese sería lo ideal. Pero bueno, no siempre sucede. Los compañeros, yo siempre pienso que no hay que avisarles tanto. O sea, cuando son chiquitillos, cuando ya ellos empiezan a notar las diferencias, uno hace cosas como le dice a las maestras, hable desde las diferencias, desde las diferencias de todos. Cuente el cuento tal, cuente ese cuento tal. O sea, yo tengo un cuento que me encanta, que se llama, mi amiga Sara tiene síndrome de Down, y yo siempre se lo doy a las maestras. Les digo, cuenten ese cuento cuando ya están los chiquillos empezando a entender esto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque habla de todas las cosas que hacen Sara, ¿verdad? Y la compañera, que van al ballet juntas, que quiere salir de no sé qué papel en la obra de teatro, exactamente, cómo juegan, cómo se ven, que a veces se cambian los anteojos, todas las habilidades, pero también desde la realidad, Sara tiene que ir a estudiar más. ¿Ok? Y proyecta a Sara en un trabajo probablemente mucho, o sea, muy ubicado, muy real, ¿verdad? ¿Ok? A largo plazo. Y hablan de que Sara, de que a veces los compañeros se ríen de Sara, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo afrontan? ¿Verdad? O sea, entonces, yo pienso que de todos se han reído. De ustedes dos y de mí también lo hicieron. ¿Ok? Sí, digo yo. ¿Verdad que sí? O sea, de todos. Ahora, el tema es que no es lo correcto. No es lo correcto. ¿Y cómo le enseñamos a nuestros estudiantes con alguna condición de discapacidad? En este caso que nosotros tenemos familiares con Down y yo tengo muchos estudiantes con Down, es
¿qué hacemos? ¿Cómo empoderamos? ¿Cómo los hacemos sentir que eso no me gusta? Podrá ser una actitud común, pero no está bien. Claro. ¿Ok? Un asunto Por es, ser común no es... No, por ser común no significa que sea adecuado, ni que lo hagan ni que me lo hagan. ¿Ok? Entonces ahí poner, o sea, como el tema muy claro, ¿verdad? Pero yo creo que cuando los niños trabajan desde las etapas más tempranas, eso casi no se da. O sea, poco. Ahora, el tema social se hace cada vez más complejo en la adolescencia, cuando ya son novios entre ellos, y un asunto es que involucran a la persona con síndrome de Down en el grupo de estudio, en el partido, ¿verdad? O para que sea el novio de alguna de ellas. Entonces, de alguna forma, la vida nos va haciendo un embudo. ¿Ok? La vida nos va haciendo un embudo, ¿verdad? Porque muchos de sus amigos, digamos, Luis Fernando tuvo siempre sus compañeros sin síndrome de Down. Mi hermano tuvo siempre compañeros sin síndrome de Down. Había una muchacha con síndrome de Down en la escuela también, ¿verdad? En aquella época, y a veces se juntaban, pero cuando se hace novio de alguien es una muchacha con Down, ¿verdad? Y casualmente todas sus novias han tenido Down, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque necesitas algo de que digas, esto o sea, tenemos semejanzas, no en temas de síndrome, no en temas, en lo que a mí me gusta conversar, en las vivencias, en cuál es mi posibilidad, o sea, de razonar, más o menos uno se ubica en una pareja con la que puedas hablar y tener ese feedback, claro, o sea, real, sí. ¿ok? Y si lo puedo hacer con una persona que no tiene discapacidad, no pasa nada, o sea, es nada más esa pareja realmente, ¿verdad? Pero entonces la vida debe ser siempre lo más inclusiva posible, ¿verdad? Pero sin dejar de pensar que mi hijo o mi hija se va a dejar de juntar con las personas que tienen esa misma condición, porque a la vuelta de los años, probablemente alguno de ellos será, sí, ahí va a ser su pareja, ahí va a estar probablemente. Antonia anda buscando a Mati hace rato. Sí, ya la he visto, yo la he visto. No, pero no, muy bien. No, y el otro tampoco no está en esa etapa. Él no está en esa etapa. Ella sí. Sí, ella ya quiere. Ya sí, pero es un tema de edades. Sí, vamos a ver, que a veces lo he visto en escuelas y lo he visto en colegios y en esas que a veces ponen a todos los de Down juntos. Y entonces es como, aquí está la escuela, entonces en el bus van todos los de Down juntos. Aquí vamos a ir a tal lado, los de Down comen juntos. Y no, entonces no hay inclusión, ahí estás haciendo exclusión. Y también he sabido, y han habido parejas que se han casado que uno tiene Down y la otra persona no tiene Down. O sea, no porque tenga Down tienen que andar juntos y no porque tengan Down se tienen que casar juntos o tienen que tener una novia o novio Down, ¿correcto? No. Digamos, la idea es que tengan, pues, un grupo social, más que si es novio o esposo o lo que sea, un grupo social que sea diverso como es el mundo. Exactamente. Si le gustó la que tenía Down o la que tenía parálisis o la que no tiene ninguna discapacidad y se gustaron, sí, bien. O sea, es un tema, pero que no va de los diagnósticos, eso no va de la mano del diagnóstico, esta va de la mano de mis intereses. Mis gustos. De mis gustos, exactamente, de qué. ¿Verdad? A nosotros nos pasó en escuela de Mati, pero cuando estaba en maternal, kinder, no recuerdo, de kinder, que llegaron unos papás y le dijeron a la directora, a la dueña de la escuela, que o le bajaban a ellos, eran como 5 papás, 5, les tenían que bajar a ellos la mensualidad porque era injusto que Mati pagara lo mismo que pagaban ellos cuando Mati a veces necesitaba más atención. Entonces, que como Mati necesitaba más atención era o le subían el precio a Mati o le bajaban el precio a ellos. Entonces, o que cambiaran a Mati de aula. Entonces, que si no hacían eso, entonces sí eran 5 papás que se iban de la escuela. Y teacher Tati, de las cosas que le agradezco en paleta, les digo, los invito entonces a irse, porque no les voy a cobrar más barato a ustedes, ni les voy a cobrar más caro a ellos, ni lo voy a cambiar de agua. Y son de esas cosas que yo digo,
Cuña, se lo agradezco en paleta porque muchísimos colegios o escuelas privadas van primero por el bolsillo Por el y después, volumen, exacto. Ujú. Y donde las cosas que pasan, ¿verdad? Sí, son de las Lamentablemente. cosas que han pasado, ¿verdad? Yo también conozco de otras instituciones que han hecho eso y me recuerdo de una que la directora llegó y dijo, bueno, esta chiquita llegó aquí porque no entró en febrero, ya creo que antes entraba en marzo, sino por decirle que desde mayo. Entonces le devuelven al papá lo que se pagó de mayo a la fecha y la niña se va a retirar. O sea, decidió que se fuera la niña que no tenía Down, ¿verdad? No es fácil empoderarse así, pero al fin y al cabo es lo que corresponde, ¿verdad? Porque si bien es cierto, esa es la venta del servicio, ellos tienen que vender el servicio y de eso viven las escuelas, como todos vivimos de algo, pues, ¿verdad? Pero lo cierto es que ahí lo que hace es revalidar la posición de persona y de estudiante que tiene la institución. O sea, a mí me dices, una institución hace eso, yo digo, híjole, Claro. muy valientes, Claro. qué bien, qué dicha. ¿Por qué? Porque está poniendo primero, ¿ok?, la posición de esta persona. Y eso es lo que tenemos que considerar siempre, la condición de las personas. Correcto. Personas como personas. Pues todo lo que se... Sí, porque digamos, imagínense, digamos, yo siempre he dicho, uno no ve 47 cromosomas ahí, o sea, que vienen bailando, o sea, yo veo una persona que viene con necesidad de aprender tal cosa y que vamos con estas características de aprendizaje y con esta propuesta, ¿verdad? Claro. Pero hacia eso es lo que vamos, no hacia pensar solamente en las patologías, ¿verdad? Que eso cada vez más nos vamos alejando de ese modelo médico, ¿verdad? Y rehabilitador, pero todavía estamos en la transición, que lleva como 10 años la transición o más, pero bueno. Vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, creo que podemos hacer un corte aquí para regresar y retomar todavía temas de inclusión educativa. Perfecto. Vámonos. Bueno, ya estamos de regreso con la máster en educación Marcela y la otra máster en educación Cristina. Entonces, bueno, regresamos. Bueno, Marcela, quiero que sigamos con este tema de la inclusión en las escuelas y ya hablando más específicamente de qué es lo que hace la escuela, qué ofrece la escuela, qué apoyos ofrece la escuela para niños que vienen con alguna discapacidad, o sea, todo este tema de las adecuaciones, cómo se decide, quién decide, cómo se comunican y todo este tema alrededor del apoyo educativo ya específicamente que se ofrece en las instituciones educativas. Y que son adecuaciones. Y hay dos tipos de adecuaciones. Ahora hablamos de ajustes pedagógicos. Ajustes razonables y se hacen a nivel pedagógico. Y la idea es, yo siempre les digo a las maestras, si trabajamos con diseño universal del aprendizaje, que es el DUA, no se necesita ninguna adecuación. Entre más DUA, menos adecuación. Así de sencillo. Pero el DUA es un programa. Okay. El DUA es todo un programa para hablar del DUA y cómo llevarlo a las clases, ¿verdad? Ok, entonces quedamos a hacer un programa con vos sobre el DUA. Sobre el DUA, okay. Estamos. El asunto es que el DUA, va a facilitar, que todos participen de las mismas actividades. Eso sí, cada uno con un nivel de implicación distinto según sus habilidades, según sus requerimientos y sus programas educativos. ¿Qué significa eso? Que si estamos en una clase de matemática y vos ya sabes dividir y vos sabes multiplicar, pero yo apenas voy por el reconocimiento numérico, todo el mundo va a participar de la misma actividad porque la maestra nos puso a saltar a todos. El tema es que como cuando nos puso a saltar, mi problema a resolver era identificar los números, el tuyo dividir y el de otro multiplicar. ¿Ok? Pero todos estamos involucrados en la misma actividad, que al fin y al cabo es lo más importante. No es como que usted que tiene un nivel, digamos, de un programa educativo de menor nivel,
va a quedarse aquí y no va a ver a todos mientras todos jugamos. No, va a ver a todos, o sea, no. Y tampoco lo vamos a poner a participar, Claro. pobrecito, ¿verdad? Claro. ¿Ok? Sino que seamos parte de toda esa dinámica. Entonces, el dúo implica todo esto. Ahora, aún así hay que hacer adecuaciones en el currículum. ¿Qué implica eso? Y les voy a decir qué es lo que creen los padres. ¿Se la van a poner más fácil a mi hijo? ¿Van a tener que hacerle algo para que sea muy fácil y entonces mi hijo no aprenda? No, no se trata de eso. Las adecuaciones en el currículum implica, ¿verdad?, que ya se han agotado otros ajustes, como por ejemplo comunicación, como por ejemplo que, qué sé yo, que el estudiante, voy a ponerles un ejemplo. Yo tenía un estudiante que podía escribir, pero podía escribir mejor si el lápiz era más grueso. O sea, era así de sencilla la adecuación. O sea, ahí no hay que hacer adecuación en el currículum ni cambiarle la cantidad de cosas. Nada más dile un lápiz más grueso y el chiquillo va a escribir más fácil. O sea, era ese mínimo detalle, ¿verdad? En otros casos, no, hay que decir, bajemos esto, o en otro momento, ¿verdad? Porque a veces son momentos o áreas, ¿verdad? Una adecuación en el currículum para un estudiante puede ser en el área de español, pero no en el área de ciencias, no en la materia de ciencias. Puede ser en inglés, pero no necesariamente en, ¿cómo se llama?, en la clase de estudios sociales. Entonces, eso es fundamental e implica que el estudiante se le debe de realizar un plan educativo que realmente responda a sus características. Sí, Y vean, totalmente personalizado. yo hablo aquí de características de aprendizaje, no de necesidades de aprendizaje, porque no me gusta el término de necesidades, sino desde las características, ¿verdad? Donde toma en cuenta qué he aprendido, es decir, qué debo de aprender y cómo se me facilita aprender, ¿verdad? Entonces, para muchos estudiantes, que voy a poner un ejemplo, tienen un estilo de aprendizaje que es muy kinestésico, donde necesitan moverse y eso va a facilitarles el aprendizaje, ¿ok? Las actividades deben de ir dirigidas a eso, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, claro, utilicemos el DUA como eso, pero si no se está aplicando en un 100% el DUA, es como lo vamos a hacer dentro de la clase, ¿verdad? Entonces, ¿quién aprueba las adecuaciones? Bueno, la docente debe de evidenciar que se necesitan. Y muchas veces, voy a decir algo muy cruel, es dejar que el niño fracase según el sistema educativo regular público. ¿Ok? No pasa así en otros. O sea, si yo ya sé que el chiquito, o sea, no va, o sea, sobre todo en primer grado, porque primer grado es un asunto decisivo, no se hacen adecuaciones curriculares tal cual en preescolar, aunque sí se hacen, sí, o sea, sí se hacen, pero no están registradas porque teóricamente no debería de ser, ¿ok? Pero sí se hacen, ¿verdad? Perdón, a mí me dijeron un día de esos que en primer grado no se hacen adecuaciones, ni en primero ni en segundo se hacen adecuaciones curriculares. Es que ahora hay todo un tema relacionado a que Bueno, muchos de los ¿cómo se niños llaman no están, adecuaciones? ¿Cómo se llama ahora? que muchos, o sea, que se hacen, no, o sea, pueden hacer ajustes razonables, pero no se hacen adecuaciones. Okay. Yo voy a tener eso como para averiguarlo. Lo que pasa es que no se los hacen de primera entrada y no se les pueden hacer por diagnóstico. O sea, si vos tenés un hijo con síndrome de Down, yo no puedo llegar a decir, como el niño tiene síndrome de Down, hay que hacerle la adecuación. No. No. El diagnóstico no justifica, pero si yo digo, ok, estamos viendo sumas y el chiquito está en el reconocimiento del símbolo, que son varios pasos previos, entonces digo, ok, la adecuación se le hace por eso, no porque tenga Down. Es que no, te entiendo perfectamente, porque aparte lo que vos decías, primero, cada niño es diferente y ahí tal vez en algunas cosas va a tener más habilidades que en otras, en algunas materias le va a caer más fácil, en algunas materias no va a necesitar adecuación. Lo que te digo es que nos pasó el año pasado que una teacher nos dijo a nosotros, le estamos haciendo adecuación a Mati a pesar de que no se tienen que hacer adecuaciones curriculares como hasta el tercer grado, una cosa así. No, antes no. Sí se deben de hacer. Sí se deben de hacer. Muy lógico porque... Sí se deben de hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces el sistema avala que tiene que evidenciarse el fracaso.
¿Ok? Pero es nada. Es una grosería. Mm. O sea, si usted sabe que el niño, sobre todo si es un niño que ya viene del sistema de preescolar, ya en la misma institución, entonces ya Que han sabes visto que su desarrollo, su necesitan, ya sabes progreso que y la- necesita aprender, o sea, ya sabes por dónde hay que irse, vámonos con eso, ¿para qué vas a hacer esa grosería? Pero sí, ¿verdad? Y sí existen, ya me recordé, claro que sí existen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quiénes deben? O sea, la maestra puede sugerirlas y decirle, yo voy a ver con todo el grupo la suma y la resta de, no sé, de decenas, es decir, números que lleguen hasta el 99. ¿Okay? Con su hijo voy a ver las sumas y las restas de unidades, es decir, números que lleguen tope hasta el 9. Yo como docente tengo el criterio técnico para poder hacerlo. Puedo pedir el apoyo a la docente de apoyo, digamos, o itinerante de la institución, o sea, que llega a la institución, ok. Pero quien firma la aprobación son los padres. Por eso los padres tienen que estar muy informados para que no crean que se la van a hacer más fácil solo porque sí, o que eso implica que no tiene que estudiar, porque no se trata de eso, ¿verdad? O que la adecuación no se pueda quitar, y eso es importante, la adecuación puede variar. Un niño puede necesitarla y después dejar de necesitarla. ¿Okay? Incluso hasta por una circunstancia. Niños que no tienen condiciones de discapacidad cognitiva en algún momento, con alguna condición social muy fuerte un a nivel accidente. familiar, exactamente, lo que sea, temporalmente, y después pueden volver, o sea, retornar. No es algo que escribiste en piedra y que nunca se vaya a borrar. ¿Ok? O sea, por eso hay que estarlas validando. Revisando. Y la adecuación curricular tampoco es malo porque está súper satanizada. Sí, no, son necesarias. Para muchas personas son necesarias y pueden ser, como les digo, pueden ser necesarias en alguna etapa. No en todas, pero ahí la idea es entender cuáles son las características del estudiante. ¿Cómo entiende uno eso? Y cómo un papá puede debatir si la maestra se lo está poniendo muy fácil o muy difícil. ¿Cuántas veces se sientan a estudiar con los hijos? Esa es la clave. O sea, porque el niño con síndrome de Down o con cualquier otra condición de discapacidad cognitiva va a tener que sí o sí sentarse a estudiar como se sientan todos los compañeros a estudiar. O sea, si hoy había examen de, no sé, inglés o de ciencias, o sea, las semanas anteriores tuvieron que haber estado estudiando. La adecuación curricular no los libera de las responsabilidades educativas que todos Sí, tienen. no es una, y usted aquí, entonces No es hágalo una más mantequilla. suave, sí, Sí. no se preocupe, no estudie. No, exactamente, o sea, no es eso. Sí, no es ¿verdad? eso. No es eso. Entonces, por eso, o sea, hay que involucrarse en el proceso, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes las aprueban? Las aprueban, o sea, tienen que pasar por todo el comité de la institución, el comité de apoyo y el comité de evaluación, y tienen que pasar, o sea, ser informadas a la dirección regional y a la supervisión. Todo, o sea, existe un control de eso, sean instituciones públicas o privadas, sí, no importa. Pero quien más nos urge que los entienda es la familia y la maestra. Ellos son, o sea, como los principales actores de entender, porque son los que en el día a día les va a tocar hacer la aplicación de la misma, ¿verdad? ¿Okay? Un ejemplo, yo tengo un estudiante que he solicitado 1, 2, 3 veces que hagan unos ajustes. Ya les mandé el documento de donde dice en los lineamientos, en los decretos del ministerio, qué es lo que debe hacerse, porque muchas veces el examen está adecuado, excepto la indicación. Entonces le ponemos unas indicaciones de 5 o 6 reglones. No. O sea, que no entiende la indicación. O sea, entiende lo que le están preguntando, o sea, entiende la materia, el contenido de la materia, pero no entiende la pregunta. Entonces, ¿a qué hay que hacer la ecuación? A la formulación de la pregunta, Claro. no a lo que le está haciendo. O sea, entonces, es eso, son pequeños detalles, ¿verdad? Que todo el equipo debe estar involucrado, ¿verdad? Digamos, yo llego y puedo decir, y si quisiera estudiar con el chiquillo, lo que sea, pero si la mamá no me dice, vea, esto que usted me ha dicho, que no está bien, se lo siguen haciendo en todos los exámenes, okay, entonces Claro. hay que
hay que salir entonces a pedir apoyo. Ujú. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero es un asunto de educación porque vamos a lo mismo. Yo no quiero liberar la responsabilidad de los profesores, pero hay que entender que los profesores no tienen un estudiante al que hay que hacer la Claro. educación. Ujú. Ujú. En un grupo de 26 estudiantes tendrán la educación fácil. Entonces, y en un grupo, o sea, si estamos hablando de los profesores de secundaria, tienen, no sé, póngale que los séptimos, y tienen 10 séptimos, o sea, fácil, tienen 30, 40 chiquillos con adecuaciones, o sea, y eso que no, o sea, póngale a 5. Poniéndolo Póngale a 5 por sí. grupo, exactamente. Sí, baratico. Exactamente. Entonces, hay que entender, o sea, qué es lo que quisiéramos, o sea, desde el sistema educativo, que alguien tenga control de todo eso. ¿Están los equipos de apoyo? Sí, están los equipos de apoyo. Y a lo interno de cada profesor sabe qué es lo que pasa y cada profesor sabe si el día de hoy dio respuesta a lo que cada uno de sus estudiantes debía de haber aprendido. ¿Ok? O sea, o no. Marcela, y en tu experiencia, porque yo sé que has trabajado igual en educación pública y privada, hablemos un poquito de la educación privada cuando has ido a escuelas a dar apoyo a educadores regulares, a ayudar en un proceso de inclusión. ¿Qué es lo más frecuente que te encontrás? ¿Qué es lo que hay que trabajar con los educadores y con los papás, verdad? Porque pues son los dos, ¿verdad? Creo que con ambos es la actitud y dejar y entender que no pueden verse como el enemigo. O sea, en la escuela hicieron, en la escuela dijeron, o los padres dicen, es que los padres no hacen, ¿no? O sea, es ponernos de alguna forma en los zapatos de los otros. Un momentito, ¿qué haría yo si fuera docente de 30 chiquitos? Y además de eso, soy docente de 30 chiquitos, pero tengo mis rollos personales. Claro. O sea, tengo toda una historia, o sea, igual que a los padres, también igual, ponerlos a considerar. O sea, no es como solo tienen que hacer esto. Sus papás salen, trabajan, tienen una dinámica distinta a la de ser papás nada más de ese chiquito, o tienen 2 chiquitos más, o tienen que cumplir con un trabajo, o sea, fuertísimo. ¿Me entiendes? O sea, Sí. eso creo que principalmente son esas alianzas. Eso sería Lo primero, la lo base de primero. todo. Eso es la base. O sea, Para es que si construir. no tener la actitud, no lo vas a hacer. Sí. Es que puedes tener todos los conocimientos. Ahora sí, empecemos a formar. Para mí, desde las aulas, el diseño universal del aprendizaje resuelve por mucho la mayor parte del lema. Sí. ¿Ok? No es la pomada canaria ni una varita mágica con la que se resuelva todo, pero sí es una sombrilla que nos permite hacer muchas variaciones y que además hay algo. Está legalmente aceptada, o sea, está muy bien, podría ser perfectamente instaurada en las escuelas públicas y privadas. Lo que pasa es que exige por mucho más creatividad. Claro. Por mucho. Sí, ya no es el planeamiento así estático, hoy vamos a ver el objetivo 1 y 2 y ya se acabó. No, exactamente, y es entender la diversidad de los estudiantes. ¿Qué es el diseño universal? Hay otro programa de eso. Bueno. El diseño universal. Así, Hay otro porque es mucho más grande. Exacto, Pero una intro. tiene 3 principios básicos, ¿ok? Que es entender que todos los estudiantes tienen, digamos, 3 principios que son niveles de implicación distintos, es decir, que vos podés aprender en niveles superiores que el que puedo aprender yo, que la forma en la que yo como de representación, que yo como docente tengo para hacerlo, tengo que hacerlo tomando en cuenta muchas estrategias sensoriales y que la forma de expresión del estudiante para decirme que sabe ese contenido o eso que yo estaba esperando puede ser la que sea mientras le quede claro el contenido. Ejemplo concreto, si estamos hablando de contaminación ambiental, ¿ok? Vos podés tener, yo apenas poder decir, ok, reconozco que existen distintos tipos de contaminación, ¿ok? Pero vos alcanzar un nivel que sea analizar
o poner en práctica o crear, aunque son cosas mucho más elevadas, digamos, crear todo un programa que te permita disminuir la contaminación ambiental en la institución en la que trabajas. Y los dos trabajamos en el tema de contaminación. Ahí estamos hablando de distintos niveles de implicación. Cuando estamos hablando de los distintos niveles de expresión, de representación, es que yo tengo que generar videos, audios, clases, juegos, ¿ok? Para que todos, según su estilo de aprendizaje, puedan verse favorecidos. Pero que a la hora de expresar, el estudiante no me importa si hace un baile, una obra de teatro o un ensayo o un cuestionario, Está demostrando el conocimiento. ¿Ok? O sea, y todo el mundo vio lo mismo. ¿Ok? Pero es tan rico y tan diverso lo que puede generarse, porque un aula podría existir un grupo haciendo una representación teatral, otro con una maqueta y un carajillo con que un ensayo ahí. ahí. O sea, que ni siquiera tiene que compartir. O sea, porque sus habilidades, o sea, de expresión del conocimiento no son tan fuertes a nivel verbal, pero sí a nivel escrito. Entonces, eso es el diseño universal. Es en pocas palabras. Implica más de preparación de parte de la planeación. Implica hacer. Yo siempre pienso, ¿saben qué? En el puente, cuando a mí me hablan de diseño universal del aprendizaje, yo pienso en el puente que está entre Sabana Sur por las piscinas y va a la Contraloría. Ese puente. El de los negritos, no, morenos. No, ese es el puente por el que pasas cuando quieres atravesar la pista. Porque hay un puente que está frente a la Soda Tapia que llega al Gimnasio Nacional casi, ¿verdad? Al Colegio Vargas, al Colegio Doble Segreda. Ese puente, el que está en la calle, que va en la General Cañas. Ok. Ese, lo que tiene son gradas. Sí. Ese tiene gradas. Yo no sé si tenga ascensor. No estoy segura si tiene ascensor, creo que no. Como el del Hospital México, que si se descompuso el ascensor, salados. No llegaron a la cita. Como el de Atillo. No llegaron a la cita. Pero ese otro puente es como el de Atillo, porque como tiene una rampa, por ahí pasa el ciclista, el que venía a correr a la sabana, los adultos mayores, los que van con un chiquito en coche, la señora que lleva o el señor que lleva 3 carajillos en bicicleta o en patines, donde pasamos todos. Ese es el diseño universal. Cuando no tenés que hacer tantas adaptaciones, porque por una sola estrategia pasan todos. Ese es el diseño. ¿Okay? Y llegar ahí en el ámbito educativo no es fácil, menos porque venimos de una formación muy estructurada. ¿Verdad? Hay que abrir las mentes. Igual que tenemos que abrir las mentes, o sea, también como familiares, cuando decimos, esta es la condición, no digo, ok, pasemos la página, o sea, porque ahí hay muchas cosas más que resolver, es ver al estudiante y no solo la discapacidad, desde la perspectiva que sea, desde los servicios de apoyo, desde la perspectiva familiar y desde la perspectiva de la maestra de clase. Marce, una pregunta que va aquí aplicado a las instituciones, y creo que lo habíamos tocado en el tema anterior, en el programa anterior, era lo siguiente. A ver, la institución me da a mí, pública, me debería dar los recursos, ¿verdad? Un TO, no sé, terapia de lenguaje, XXX. En un privado voy a tener que pagar por esos servicios. Tal vez algunos los darán o no los darán. ¿Qué pasa si yo como papá, de que a todos nos pasa, de económicamente esto no ajustado? Y no puedo. O sea, porque a veces son 5 terapeutas diferentes que se necesitan o que la escuela pide. Y no me alcanza la bolsa. Eso es fundamental, o sea, el tema presupuestario con las instituciones es fundamental, o sea, muchas veces no alcanza. Vean, ningún decreto ni reglamento interno está por encima de la ley, ¿ok? Eso. Sin embargo, yo siempre creo en las posibilidades de conciliar con las instituciones. Yo siempre creo eso, o sea, creo eso, o por lo menos esa ha sido mi experiencia, o sea, siempre llegar a acuerdos. ¿Has tenido más éxito en esa parte conciliando exactamente, que a pleito? Exactamente, yo he tenido más oportunidad, o sea, de conciliar con las instituciones y decir, bueno, voy a poner, por ejemplo, la institución dice, tengo que
claro, tiene que, ok, tengo que, pero si decís, híjole, entonces tiene 10 chiquillos que requieren apoyos personalizados, puede ponerle a 10 maestras más o nos buscan cerrar las puertas de la inclusión para el mío y para el resto. O sea, pensémoslo como un negocio, o sea, yo soy clara de lo que dice la ley, pero también pensémoslo como desde la perspectiva de la institución. No sé, la ley es clara al respecto, ¿verdad? Pero mi posibilidad siempre es desde cuáles son los apoyos, cuáles son los que se necesitan, cuáles son los que no se necesitan, cómo se pueden generar posibilidades a veces de generar vínculos de coordinación y no necesariamente de atención directa, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? No es el caso, digamos, o sea, de un terapeuta de lenguaje, pero por ejemplo, que el terapeuta de lenguaje dice, no, es que yo necesito trabajar esto y esto y esto. O el terapeuta ocupacional, yo necesito trabajar las habilidades de recorte, rasgado, Entonces, ¿tengo que hacerlo yo como terapeuta aparte del niño o puedo capacitar a la escuela para que la escuela lo haga? ¿Ok? ¿Me entienden? O sea, ¿ok? A veces es más como una venta de servicios puntuales, ¿ok? Porque dejemos, ¿ok? Lo ideal es que todos tuvieran terapias todos los días. Correcto. Sí, pero eso no hay bolsillo que lo resista, ¿verdad? Entonces, pues por ahí. Ahora, muchas veces, y esa ha sido mi experiencia, disminuye. Un día eso me decía una mamá de una chica con síndrome de Down que ella había dejado de trabajar. Yo le decía, es que eso no hay que hacerlo. O sea, si usted quería dejar de trabajar, está bien. Pero no es eso lo que se debe de hacer. O sea, no puedes dejarlo. ¿Por qué? Porque no solo por el costo. Y me decía, Marcela,